Bendiciones, bienvenidos otra vez al programa Toda la Luz de la Palabra del Ministerio Esperanza para tu Vida. Hoy estamos con la sección de MB Enseñanza Profunda. Antes de empezar con el programa que tenemos el día de hoy, te quiero pasar el número de la radio, que es 11 62 13 55 30. 11 62 13 55 30. También te podés comunicar a través de Facebook MB Exhortar. Y recuerda que tenemos diferentes canales con diferentes contenidos. Te voy a empezar a nombrar los canales que tenemos. MB Enseñanza Profunda, MB Enseñanza Básica, MB Exhortar, MB Falsos Profetas, MB Salvación y MB Simbología. Te invito a que te suscribas a los diferentes canales, le des me gusta y actives la campanita, porque de esa forma ayudas a que la palabra de Dios se siga desparramando a todas las personas. YouTube recomienda los programas cuando tú le das me gusta, cuando tú te suscribes, cuando tú activas la campanita y la notificación, te llegan los contenidos que estamos haciendo y de esa forma ayudas que los programas se hagan más virales cada día más. Si para ti esto es de bendición, te animo a que lo hagas. No es para ganar dinero alguno, esto es para que el evangelio se proclame cada vez más y todos puedan conocer de la palabra, de la hermosa palabra de Dios. Bien, vamos a arrancar con el programa que tenemos el día de hoy. Vamos a estar hablando del Urim y el Tumim. ¿Qué es esto? Quizá algunos dicen, ¿no? Bueno, vamos a estar viendo qué era esto que se usaba en la antigüedad. Lo vamos a ver como en citas muy populares que quizá por leer rápido te las has pasado. Pero hay citas como el versículo de Primera de Samuel 28 verso 6. Yo te lo voy a leer, pero vamos a entrar otra vez en este versículo después. Pero quizás nunca te preguntaste qué es el Urim y qué es el Tumim. Has leído pasajes como este que dice: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños. Sueños sabemos qué es. Bueno, uno dice sueños. Por sueños entiendo. Dios no le respondió por sueños. Estaba durmiendo y ni le hablaba por sueños. Después dice ni por Urim. Y ahí es cuando uno dice: ¿y qué es el Urim? Después dice ni por profetas. Y ahí uno entiende. Claro, no vino un siervo de Dios y le habló a Saúl de parte de Dios. Había silencio total de parte de Dios para Saúl. Pero ahora, ni por Urim dice. ¿Y qué es el Urim? ¿Por qué medio tampoco Dios le hablaba? Por este medio del Urim. Vamos a ver qué es el Urim. Vamos a ver todo esto el día de hoy. Vamos a empezar con la pantalla de este PowerPoint. Vamos a estar estudiando lo que es el Urim y lo que es el Tumim. Ahí te puse la primera pantalla, la portada de este estudio bíblico profundo. Te animo a que tomes notas para que te recuerdes los versículos, para que entiendas qué es el Urim y el Tumim. Toma nota. Bien, vamos a empezar con la primera pantalla. Dice toda la verdad bíblica sobre el Urim y el Tumim. Bien, acá vemos como unas piedras. Vamos a ver si son piedras, cómo llegamos a la idea de que son piedras. Vamos a ver todos los versículos con respecto al Urim y el Tumim. Vamos a hacer una investigación profunda, pero la vamos a explicar de forma dinámica para que no entremos en profundidades con palabras raras ni nada de eso. Vamos a hacerlo simple pero a la vez profundo. Vamos a empezar con la primera pantalla sobre este estudio bíblico, sobre el Urim y el Tumim. Aparece por primera vez el Urim y el Tumim en las escrituras en Éxodo 28, verso 29 al 30. Vamos a ver qué dice. Vamos a ir a la Reina Valera 60, dice así: y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. Bien, ¿qué es este pectoral? Lo podemos ver a través de la foto. Vemos a Aarón y tiene como un pectoral en su pecho con diferentes piedras de diferentes colores. Bueno, esas piedras representaban cada tribu de Israel. Las tribus son 12 tribus. Entonces se llevaba 12 piedras en ese pectoral que estaba en su pecho. Vamos a ver qué más dice
y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Entonces cada vez que Aarón entraba en el santuario tenía que llevar esto en su corazón continuamente. Verso 30 dice: y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim. Ahí está la primera mención del Urim y Tumim. Dice, para que esté sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim. Bueno, ¿dónde va a estar el Urim y Tumim? Va a estar en el pectoral. Ahora, ¿en qué parte del pectoral? ¿Al costado? ¿Detrás? Vamos a ver qué nos da la palabra de Dios para descubrir esto. Vamos a decir a Levíticos 8:8. Dice así: luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los Urim y Tumim. Entonces es como que estaba detrás de este pectoral el Urim y Tumim. ¿Pero qué es el Urim y Tumim? Son dos ramitas, son dos piedras. ¿Qué son el Urim y el Tumim? Vamos a dar más investigación sobre este tema. Pero ahí tenemos una mención del Urim y el Tumim. Está en las escrituras, no es algo inventado, está en las escrituras. Pasa que hay veces que no le damos atención a cosas mínimas de las escrituras que realmente son importantes y son llamativas, ¿no? Vamos a ver qué más tenemos de Urim y Tumim. Dice, el Urim y el Tumim daban respuestas y lo tenía el sacerdote. El Urim y el Tumim daban respuestas. ¿Cómo las daban? Vamos a estar investigando esto, pero daban respuestas. Vamos a Números 27, verso 21, dice: y él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Por lo que responda el Urim y el Tumim van a entrar y salir. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Entonces, según lo que responda el Urim y el Tumim, acá no está Tumim, pero vamos a estar viendo que cuando la Biblia hace referencia al Urim y el Tumim, a veces lo nombra como Urim simplemente. Vamos a estar viendo esto más adelante. Pero dice que el Urim va a dar respuesta y el pueblo ahí se va a mover recién. ¿Cómo va a dar esa respuesta? No la sabemos, pero daba una respuesta. Por eso que la Biblia dice que Saúl no encontró respuesta sobre Urim. Dios ni le habló ni por ahí. Vamos a ver Deuteronomio 33, verso 8. Dice: a Leví dijo: tú Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meribá. Entonces, el Urim y el Tumim le correspondían al levita, al sacerdote, al sumo sacerdote. Él tenía el Urim y el Tumim, era el único que lo podía usar. Vamos a ver qué más tenemos al respecto. Tenemos el dicho con respecto a Saúl. Dice, el Urim no le da respuesta a Saúl. Saúl es el rey de Israel. Estaba haciendo las cosas mal. Dios le había dado el reino a David por su rebeldía, por su pecado. Y estaba desesperado. Este rey Saúl tenía guerra y buscaba respuesta de Dios, a tal punto que no le respondió por ningún medio a Dios y fue a consultar a una divina. Vamos a ver en 1 Samuel 28:6, dice: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Vemos acá que Dios hablaba de diferentes maneras en la antigüedad. Hablaba a través de sueños, hablaba a través de profetas y hablaba a través del Urim. Muchos mecanismos de respuestas usados por Dios. Quizá uno dice, pero ¿por qué Dios no le hablaba solamente a través de profeta a la gente? No, también usaba este medio. Él sabrá por qué. Hay veces que no tenemos que cuestionar estas cosas. Sí que vemos en las escrituras que tenía diferentes medios de hablar Dios a las personas. Uno de estos era el Urim y el Tumim. Entonces no le responden ni por Urim. Vamos a ver qué más tenemos al respecto. Tenemos al rey David. El rey David pide el efod donde estaba el Urim y el Tumim. Vamos a ver qué es el efod antes de leer los textos con respecto a David. El efod es la túnica que en este caso está de color violeta. Ese es el efod. Al traer el efod trae el pectoral del juicio y trae también el Urim y el Tumim encima. Ese es el efod. Vamos ahora a leer los versículos que hablan con respecto a David. Vamos a ir a 1 Samuel 23 del 9 al 12. Dice: mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él,
dijo a Abiatar, sacerdote, trae el efod. Le está pidiendo el Urim y el Tumim para que le dé respuesta a Dios a él. Dice, y dijo David a Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keilah a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keilah en sus manos? Está preguntando David a Dios a través del Urim y el Tumim. Dice el texto, ¿descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. ¿A través de qué? Del Urim y el Tumim. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keilah a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. Dios le dio respuesta a David a través del Urim y el Tumim. ¿Qué es el Urim y el Tumim? No lo sabemos todavía. ¿Cómo da la respuesta el Urim y el Tumim? Tampoco lo sabemos. ¿Brilla? ¿Qué hace el Urim y el Tumim? ¿Cómo uno sabe que Dios le está respondiendo positivamente o negativamente a través del Urim y el Tumim? Vamos a ver esto más adelante. Pero hasta ahora tenemos estas menciones bíblicas con respecto al Urim y el Tumim. Pero hay mucho más. Tenemos otro texto con respecto a David, donde David pide el efod al sacerdote para consultar a Dios a través del Urim y el Tumim. Vamos a ir a 1 Samuel 30, del verso 7 al verso 8. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Otra vez David quiere consultar a Dios a través del Urim y el Tumim. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Dios le responde a través del Urim y el Tumim a David. Vamos a citar ahora el Talmud. El Talmud lo citamos no porque tengamos la Biblia como estilo de vida y también el Talmud. No, citamos el Talmud porque el Talmud fue escrito 200 años antes de Cristo y se escribió 200 años después de Cristo y terminó. Para aquel que no sabe qué es el Talmud son tradiciones judías, interpretaciones de diferentes rabinos con respecto a la ley de Dios. Tenemos mucha referencia histórica en estos libros que está bueno consultar porque así sacamos información del tiempo antiguo. Vamos a leer. Según la tradición judía, el uso del Urim y el Tumim cesó cuando los ejércitos babilonios, mandados por el rey Nabucodonosor, desolaron Jerusalén y destruyeron su templo en el año 607 a.C. Esto se encuentra en el Talmud de Babilonia, Sotá 48b-7. Los puedes buscar. Busca en internet, pon Talmud de Babilonia, Sotá 48b-7 y encontrarás esta referencia. Esta opinión se apoya en las referencias que respecto al Urim y al Tumim se hacen en los libros de Esdras y Nehemías. Y si bien no hay pruebas escritas alguna de que se usase en los tiempos de estos profetas, la Biblia no vuelve a hacer referencia a estos objetos sagrados. Nunca más. Vamos a citar esos versículos, vamos a verlos. La última mención del Urim y el Tumim. Vamos a ir a Esdras, capítulo 2, verso 63, dice: y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Vamos a ir a Nehemías, capítulo 7, verso 65, y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Estas son las últimas menciones en la escritura con respecto al Urim y al Tumim. Desapareció el Urim y el Tumim. Vamos a ir al significado de Urim y Tumim. ¿Qué significa en el diccionario? ¿Qué significa esto? Bueno, los términos hebreos Urim y Tumim se han entendido tradicionalmente como luz y perfección o luz perfecta. A veces este medio de revelación se denomina simplemente Urim, como vimos con Saúl, ¿no? Que Dios no le contestó ni por Urim, no dice Tumim ahí, dice solamente Urim, pero está haciendo también referencia al Tumim.
Bien, conclusión hasta el momento. ¿Qué tenemos hasta el momento? Porque hay mucho más, hay más. Hice una investigación más profunda sobre este tema del Urim y Tumim y saqué más información. Pero vamos a ver qué tenemos hasta ahora. Número 1. Es una creación de Dios. Número 2. Estaba dentro del pectoral del juicio. Número 3. Servía para dar respuestas importantes. Número 4. Lo tenía el sacerdote. Número 5. Desapareció después del cautiverio babilónico. Esto hasta el momento. Pero ¿de qué material era el Urim y el Tumim y cómo ofrecía la respuesta? Esto es lo que tenemos que descubrir. Para sorpresa de muchos, hay varios estudios con respecto al Urim y el Tumim en internet, pero no te van a dar una respuesta clara con respecto a qué era y cómo daba la respuesta, cómo funcionaba el Urim y el Tumim. Vas a encontrar divagaciones por ahí que eran como dados que se tiraban y si salía tal cosa era la respuesta positiva o negativa, como dados, como la suerte, tiraban a la suerte y si salía, no saben cómo, pero eran como algo al azar. Ellos creen que tiraban al azar y salía cierta cosa y bueno, y esa era la respuesta. Tampoco se sabe bien qué era, si eran ramas, si eran palos, si era una piedra, no sabe. Solo especulan porque no tienen la fuente que hemos encontrado nosotros en este programa. Por falta de información especulan cosas que no son reales. Pero vamos a ver la información que hemos conseguido nosotros para tener un poco más de información clara al respecto. Los rollos de Qumran del Mar Muerto nos dan más pistas. Para aquel que está viendo el programa por primera vez y se mete acá a MB Enseñanza Profunda sin tener una base de las cosas básicas, no va a entender esto. Por eso que estoy obligado a dar una leve explicación y te voy a dar un poco de información para que te informes más. Pero te cuento un poco sobre el tema de Qumran. Resulta que los tiempos de los macabeos, para que el que no sabe también tendrías que investigar un poco sobre los macabeos defendieron a Judea en tiempos de invasores. Se levantaron por una invasión porque estaban poniendo una religión idólatra de dioses que ellos no adoraban y se levantan los macabeos para liberarse de esa opresión. Resulta que ganan la guerra, entran a Jerusalén, recuperan Jerusalén y resulta que los macabeos querían ser reyes de Israel, de Israel, de Judá. ¿Por qué digo Judá? Porque una cosa es el reino del norte de Israel y otra cosa es el reino del sur. Cuando estamos hablando de pueblo judío, estamos hablando solamente de dos tribus, Judá y Benjamín. Los demás se han desaparecido entre los gentiles, dice la escritura, las otras 10 tribus. Entonces, los macabeos quieren gobernar sobre Judá. Y resulta que los sacerdotes del templo, sacerdotes legítimos, levitas, les dicen: ustedes no pueden ser rey de Judá porque tiene que venir de la dinastía del rey David. No pueden ser reyes. Los macabeos dicen: ¿qué nos importa a nosotros? Nosotros tenemos el ejército, así que vamos a ser reyes de Judá, vamos a gobernar el pueblo, por más que no vengamos de la dinastía de David. Los sacerdotes del templo estuvieron de acuerdo con esto. Resulta que se rebelaron en contra de los macabeos y los macabeos que hicieron pasaron espada a los sumos sacerdotes, a los sacerdotes del templo levitas. Mataron a muchos de ellos, pero parte de este grupo de sacerdotes levitas se fueron a un lugar llamado Qumran, donde hay muchas cuevas. Ahí ellos guardaron sus costumbres, no quisieron tener ninguna parte con el gobierno corrupto que tomó poder Judea. ¿Qué hicieron los macabeos cuando el templo quedó sin sacerdotes? ¿Qué hicieron? Pusieron a los saduceos, que no son sacerdotes legítimos, no viene de los levitas, como está en la ley, tiene que ser levita. No, pusieron sacerdotes de diferentes tribus y ahí se crea este movimiento saduceo. Así surgen los saduceos. Los saduceos son corruptos, son de la élite más poderosa económicamente, entonces hacen una alianza con los macabeos. Los macabeos le dijeron: bueno, ustedes sean sacerdotes del templo ahora, y los sacerdotes legítimos se fueron a la cueva de Qumran, a esos lugares donde están las cuevas de Qumran, y crearon su comunidad. A esos sacerdotes se los conoce, se los nombra como los esenios. Ellos llevaron escritos
cuando fueron desterrados de Jerusalén, se fueron a esta región de Qumran, se llevaron los escritos, porque los sacerdotes tenían los escritos en su poder, se llevaron parte de los escritos a Qumran. Crearon su comunidad, llamada los Esenios, por muchos historiadores, y estos escritos fueron encontrados en las cuevas de Qumran, muy conocidísimo. De ahí encontramos los escritos de Isaías, los que tenemos en nuestro poder ahora, salieron de Qumran. Se encontraron muchos escritos en Qumran, en diferentes cuevas. Se encontró escritos de Isaías, escritos de las escrituras de hebrea que tenemos hoy en día. El Nuevo Testamento no. Se encontraron también en el libro de Enoc, el libro de los Jubileos, entre otros escritos más. Y también se encontraron fragmentos de escritos que le falta mucho contexto, pero hay cosas que se pueden entender, donde aparece más información sobre Urim y Tumim. Entonces tenemos escritos que fueron recopilados por los sacerdotes legítimos del templo en las cuevas de Qumran. ¿Cómo se encontró estos escritos? Bueno, estaban pastoreando unos hombres unas ovejas en este lugar, y resulta que se perdió una oveja, si no me equivoco, se metió en un pozo de estos, en una de estas cuevas, y ellos encontraron jarrones. En estos jarrones se encontraron los escritos. Te voy a dejar más información, no te voy a contar toda la información de Qumran, porque no se trata de esto, pero quiero ser honesto, quiero ser transparente, quiero contarles un poquito de esto de Qumran, que estos escritos de Qumran tienen autoridad. Fueron los escritos de Isaías, están ahí los escritos, lo hemos usado como palabra de Dios. Entonces, parte de los escritos de Qumran tienen autoridad. Tenemos que ver si contradice la escritura o no contradice la escritura, porque vamos a encontrar diferentes escritos en ese lugar. Vamos a encontrar escritos que demuestran de cuál era el calendario hebreo que realmente se guardaba. ¿Es el calendario judío actualmente? No, no es el calendario actual judío el que guardaban en los tiempos de Cristo. Es el calendario de los sacerdotes, que se encuentra también en el libro de Enoc, en el libro de los Jubileos, y también en las escrituras hebreas que tenemos hoy en día. El pueblo guardaba las fechas, las festividades como Pascua, como Pentecostés, el Día de las Trompetas, Yom Kippur, el Día del Perdón, Sukkot, que es las fiestas de los tabernáculos. La guardaban con este calendario que se encuentra en la cueva de Qumran. Entonces tenemos mucha información importante en Qumran, cómo ellos veían las escrituras. Te dejo un video para que te informes más sobre la cueva de Qumran. Vamos a ver qué tenemos en Qumran con respecto al Urim y el Tumim. Que esto va a ser una conexión al don de lenguas. Tú dices, ¿qué tiene que ver el don de lenguas con el Urim y Tumim? Tiene mucho que ver. En el siguiente programa vamos a estar hablando sobre el don de lenguas, y vas a tener que pasar por este programa primero para tener información sobre el Urim y el Tumim. Yo voy a nombrar el Urim y el Tumim así nomás, y tú vas a decir, ¿qué es eso? Entonces, para que tú no digas qué es eso, te animo a que vayas a ver este programa. Vamos a ver qué tenemos sobre el Urim y el Tumim en Qumran, y cómo respondía el Urim y el Tumim, y qué era el Urim y el Tumim. Te voy a dejar algunas imágenes de los fragmentos que se han encontrado con respecto a esta parte que te voy a mostrar del Urim y el Tumim. Se ha traducido al español, lo puedes encontrar en internet. Te voy a dejar la página también para que tú vayas y corrobores esta información, para que veas que no es que yo estoy escribiendo un invento mío, sino que esto está en los museos de Jerusalén y está traducido al español el escrito que se encontró sobre esta mención sobre el Urim y el Tumim y la respuesta que daba el Urim y el Tumim y que era. Te voy a poner algunas imágenes de los fragmentos que se han encontrado. Se ha perdido bastante contexto, pero sí esta parte nos ayuda a entender qué es el Urim y el Tumim y cómo responde. Se puede llegar a armar un poco el contexto. Te dejo las imágenes ahí para que las puedas ver. Vamos a empezar con el primer escrito que se ha titulado en el Museo de Jerusalén, Lenguas de Fuego. Así se tituló este párrafo que se ha encontrado en Qumran, que dan información sobre el Urim y el Tumim. Te voy a dejar la página para que vayas y corrobores esto. No es invento, está en internet. Los escritos se han traducido al español y tenemos información sobre esto ahora. No digo que sean malos maestros los que hicieron informes sobre el Urim y el Tumim en internet, pero le faltó un poco más de información. Quizá lo hicieron antes de que esto salga a la luz, antes de que estos escritos se traduzcan, porque hay muchos escritos más que tienen que ser traducidos al español y vamos a tener un poco más de información al respecto de muchas cosas. Esto es por falta de información, simplemente. Así que vamos a ver qué tenemos de información en esos escritos. La página te la dejo ahí. Pergamino del Mar Muerto,
fragmento 1, cueva 29. Vamos a ver los títulos primero. Las lenguas de fuego venían al sacerdote y éste hablaba. Vamos a ir al escrito. Cuando tiene paréntesis y puntos suspensivos, quiere decir que esas partes no se han encontrado, por lo cual tenemos que armar el contexto hasta donde podamos. Vamos a seguir leyendo lo que pudieron ellos armar y traducir al español, porque el escrito estaba muy dañado y se rescató solamente esto. Dice así: la piedra tal como el Señor mandó, se perdió parte de la escritura. Después dice, y su Urim, ahí tenemos la mención del Urim. ¿Qué más dice? Y la nube vendrá a él con lenguas de fuego. ¿A quién vendrá? Al sacerdote. El sacerdote tenía el Urim y el Tumim, entonces las lenguas de fuego iban a venir al sacerdote. La piedra de la mano izquierda, ahí tenemos una mención de la piedra. Tenemos el Urim y la piedra. Entonces el Urim y el Tumim eran piedras. Ya tenemos un poco más de información de qué era el Urim y el Tumim. Por eso que tenemos un título abajo que dice el Urim y el Tumim son piedras. ¿Qué más tenemos? La piedra de la mano izquierda, que está en el lado izquierdo de su pecho, estará descubierta delante de toda la congregación hasta que el sacerdote termine de hablar. Vemos lenguas de fuego. Vendrá él con lenguas de fuego. Y la piedra que está a la vista de la congregación estará descubierta, se saldrá del pectoral del sacerdote, la mostrará a la congregación y dice que estará descubierta hasta que el sacerdote termine de hablar. Para nosotros que somos seguidores de Jesús y conocemos el bautismo del Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles, dice las Escrituras que bajaron lenguas como de fuego y ellos empezaron a profetizar y hablar en diferentes idiomas, dice, ¿no? Empezaron a hablar en lenguas desconocidas. Acá vemos exactamente lo mismo. Vemos lenguas de fuego y el sacerdote hablando por estas lenguas de fuego, hablando. Él sacaba el Urim y el Tumim y venían lenguas de fuego al sacerdote. Lenguas literales de fuego, una llama, sí, una llama que se le posaba sobre encima de él. Y esta llama le daba la habilidad de profetizar al sacerdote. Dice que las piedras iban a estar descubiertas hasta que él termine de hablar. Dice, y después de que la nube se haya levantado y guardarás, el profeta te ha hablado. Después dice, que aconseja la rebelión el Señor tu Dios. Tenemos, solamente podemos rescatar de acá que el Urim y el Tumim son piedras y que la respuesta del Urim y el Tumim venían por una profecía del sacerdote. Venían lenguas de fuego, el don de lenguas, si quieres decirlo. Esto lo vamos a ver en el estudio de don de lenguas igual. Venían las lenguas de fuego, así como en Pentecostés, exactamente así. Venían las lenguas de fuego, se posaban sobre la cabeza del sacerdote y él empezaba a hablar la respuesta de Dios con respecto a lo que se le preguntaba a través del Urim y el Tumim. Y el sacerdote hablaba al pueblo. ¿Qué más tenemos sobre esto de Urim y Tumim en esos escritos? Le sobrevenía diversos géneros de lenguas. Título acá tenemos. Te dejo la página otra vez ahí. Dice, la piedra de la derecha, primero estábamos con la izquierda, ¿sí? Decía, la piedra de la mano izquierda. Listo, tenemos Urim y Tumim. Son dos. Una estaba a la izquierda, otra estaba a la derecha. La piedra de la mano derecha, cuando sale el sacerdote, 3 lenguas de fuego de la piedra de la derecha. ¿Cómo es esto? 3 lenguas de fuego. Llamas de fuego. Estas eran 3 llamas de fuego que le daban la habilidad al sacerdote de hablar. ¿De hablar en qué lenguaje? Lenguaje conocido, lenguaje desconocido. Esto no quiero profundizarlo ahora, pero hablaba en lenguas. El sacerdote hablaba en lenguas al pueblo. La escritura dice, ¿no?, que hay géneros de lenguas. A algunos se les da el don de lenguas, a otros géneros de lenguas. Eso está en la escritura. Pero no vamos a hablar de esto ahora. Vamos a seguir viendo qué más tenemos sobre esto del Urim y Tumim. Dice, la piedra de la derecha, cuando el sacerdote sale, 3 lenguas de fuego de la piedra de la derecha. Después que suba, se acercará al pueblo. Se van las lenguas de fuego, parece. La llama, literal, que se está viendo que está sobre encima del sacerdote, se va y él se acerca al pueblo. Si realmente el don de lenguas es un idioma,
diferentes idiomas, brasilero, que uno cuando habla lenguas habla en brasilero, puede hablar en hebreo, puede hablar en italiano, porque hay una corriente que interpretan así el don de lenguas. Vamos a estar viendo qué queremos nosotros sobre el don de lenguas y qué información tenemos. Pero muchos interpretan así el don de lenguas, ¿sí? Que son idiomas. Yo te hago una pregunta. El sacerdote hablaba en hebreo. El pueblo hablaba en hebreo. Entonces, ¿con qué necesidad él va a profetizar en lengua española, en una lengua argentina, en una lengua brasilera, cuando todos son hebreos? Entonces las lenguas son idiomas, un idioma desconocido, lenguas angelicales, le dice Pablo. Pero el pueblo entiende a través de la interpretación de esas lenguas. Alguno quizá dice, ¿no? Pero ¿por qué Dios va a hablar en lenguas desconocidas a la gente cuando Él le puede hablar en su propio idioma? Te hago la misma pregunta. ¿Por qué Dios hablaba a través de sueños, hablaba a través de profetas y hablaba a través de Urim cuando Él le puede hablar por profetas simplemente? Pero Él elige diferentes medios, mecanismos de respuesta a su antojo y tú no lo puedes cuestionar. Hablaba a través del Urim y el Tumim y también hablaba a través de profetas. ¿Por qué no hablaba a través de profetas solamente y listo? Él eligió también el Urim y el Tumim en su soberanía, por lo cual, que yo te diga a ti, el don de lenguas son idiomas desconocidos, no son de esta tierra, también tiene sentido porque Dios escoge diferentes medios de respuesta. Te puede hablar a través de un pastor, a través de un profeta verdadero, ¿no? A través de las escrituras, a través de la iglesia, a través de Cristo, a través del don de lenguas. Vamos a ver qué más tenemos. No quiero detenerme mucho acá. Dice el fragmento 3 al 4. Y el Señor, tu Dios, bendito sea el Dios de Israel, entre todos ellos, tu nombre, y una abundancia de fuerza, honra y asombro. Estas palabras según todo lo que el sacerdote haya hablado, y entonces el sacerdote interpretará su voluntad toda. Si el sacerdote habló en lenguas extrañas, tiene sentido acá, porque el sacerdote tiene que interpretar después su lengua extraña porque ningún hebreo entendió. Él no habló en hebreo, él no habló en ningún otro idioma, él habló en lenguas celestiales, lenguas angelicales según el apóstol Pablo. Y ahora él tiene que interpretar esas lenguas, porque el pueblo no entendió nada. Ponele lo que tú quieras, balbuceo o un idioma de tartamudos, pero son lenguas desconocidas. Dios le da la interpretación al sacerdote para que le haga entender al pueblo que dijo. Dice, el sacerdote interpretará su voluntad toda. La congregación, oh hijos de Israel, guarda todas estas palabras para hacer todo el número de mandamientos suyo. ¿Por qué te cité estos versículos? Estos pasajes, estos escritos, que hay parte que se ha perdido, para que descubramos que el Urim y el Tumim son piedras y que la respuesta de la petición que se le daba al Urim y el Tumim venía de esta forma: lenguas de fuego. El sacerdote empezaba a profetizar en un idioma desconocido y después el que tenía don de interpretación de esas lenguas interpretaba la respuesta de Dios. Así se le dio la respuesta a David cuando pidió el efod. Así respondía Dios a través del Urim y el Tumim. Esto es lo que podemos sacar de información a través de Qumran. Vamos a ir a la conclusión final para dar finalización a este programa el día de hoy. Número 1, es una creación de Dios, un mecanismo de Dios. Número 2, estaba detrás del pectoral del juicio. Número 3, servía para dar respuestas importantes. Número 4, lo tenía el sacerdote, el sumo sacerdote. Número 5, desapareció después del cautiverio babilónico. Y ahora con la cueva de Qumran, estos escritos que se le han puesto como un título al escrito, lenguas de fuego le pusieron. Tenemos más información que son las siguientes. Número 6, el Urim y el Tumim eran piedras. ¿Cómo eran? No lo sabemos, no se encontraron, pero eran piedras. Número 7, respondía saliendo lenguas de fuego de ellas, de las piedras, que se posaban sobre el sacerdote, dándole un don de lenguas angelical o lenguas angelicales que luego se tenía que interpretar al pueblo o a la persona que había pedido respuestas a Dios a través del Urim y el Tumim. Así se daba la respuesta. No es que se tiraba al piso como unos dados, como al azar. No, la respuesta venía de esta forma milagrosa. Como hoy en día sigue pasando en la iglesia de Cristo, Dios habla a través del don de lenguas, dando
respuesta a nuestras peticiones. Esto es todo lo que he podido recolectar sobre el Urim y el Tumim. Te animo a que los vuelvas a ver al programa, que anotes todos los versículos sobre el Urim y el Tumim, investigues más para tener un poco más de conocimiento sobre esto. Esto es todo lo que yo puedo encontrar sobre el Urim y el Tumim. Y los últimos escritos de Qumran son maravillosos porque no lo vas a encontrar en internet, en ningún estudio con respecto al Urim y el Tumim. Yo no lo he conocido, yo no lo he encontrado. Así que hasta acá el programa del día de hoy. Antes de finalizar, te quiero pasar el número de la radio, que es 11 62 13 55 30. 11 62 13 55 30. Recuerda que tenés diferentes canales donde puedes aprender más de la palabra de Dios. Te invito a que vayas a Simbología. Ahí vas a sacar muchas enseñanzas, vas a entender muchas cosas de las escrituras y te va a ser de mucha bendición. Así que te animo a que te suscribas, le des me gusta y actives la campanita, porque así haces que la palabra de Dios se haga más viral. Nos estamos viendo en el próximo programa, que se va a tratar sobre el don de lenguas, va conectado con el Urim y el Tumim. Así que te animo a que los puedas ver a este programa. Te dejo bendiciones.